quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra fe cristiana, que es la columna vertebral, es la esencia del cristianismo. Es la que basa el cristianismo. Escuché una palabra de San Agustín, que se le conoce como San Agustín, pero de Agustín, que él decía que es el pilar de la fe cristiana. Es donde se asienta el pilar de la fe cristiana. Y hermanos, es la verdad de esta carta a los romanos. Lo que va a ocasionar en nosotros es activar esta fe, activar esta esperanza que tenemos en este Dios que muchas veces es incomprendido por la gente que se niega a creer en Él, pese a todo lo que hemos aprendido respecto a Él. Pero este Dios que sigue y sigue teniendo fe en el hombre. Y sigue teniendo fe en el hombre. Y es por eso, hermanos, que esto nos va a ayudar a que se fortalezca nuestra fe. Pablo lo escribe según lo hemos aprendido con un griego muy fino. Un griego muy fino, un griego que él tuvo que recurrir a alguien que dominaba ese griego para que sea escrito. Porque, bueno, es una carta escrita para una cultura que en ese tiempo era la que dominaba, era la capital del Imperio Romano. Entonces era una iglesia que estaba bastante necesitada de una palabra de enseñanza. Ellos tenían un montón de ideas confusas de qué es esto de la salvación, de qué es esto de la gracia, de qué es esto de la justificación, qué va a pasar con el pueblo israelita, con los judíos, qué va a pasar con los gentiles, qué es esto de la ley, qué es esto del espíritu, de andar en el espíritu, qué es esto de andar bajo la ley y estar ahora bajo el espíritu. Que, bueno, todas estas incógnitas, por eso muchas, ustedes van a ver, hermanos, por ejemplo, en el capítulo 3, empieza el capítulo 3 con una pregunta, que dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? El capítulo 4 también empieza con una pregunta. En el capítulo 3, en el versículo 9, también empieza con una pregunta. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El versículo 3, capítulo 9. En el capítulo 27, en el capítulo 3, versículo 27, también hay otra pregunta. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. En el versículo 29 también hay otra pregunta. ¿Es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? En el capítulo 4, versículo 1, también hay otra pregunta, otra pregunta que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Y bueno, y hay un montón de versículos que ustedes ven que él va haciendo preguntas. Por ejemplo, en el versículo 4, capítulo 4, versículo 3, acuérdense que yo me enredo mucho cuando me emociono, pero en el capítulo 4, versículo 3 también, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? ¿Creyó Abraham a Dios? Y de ahí tienes un montón de pasajes en el libro de los Romanos que son preguntas. Y eran las preguntas que regularmente les llegaba a Pablo por parte de los romanos. Y una de las razones que nos dice aquí la Biblia de estudio Vida Plena, que nos dice también la Scofield, que nos dice también Matthew Henry, es una carta escrita para responder preguntas. Y preguntas que tenían los romanos como una iglesia que estaba viviendo en la cuna del Imperio Romano. Eran preguntas que nacían para ellos y eran bien difíciles de entender. Bueno, hermanos, no quiero alargarme más con esta introducción de las tantas que ya hemos hecho. Siempre, como les he dicho, hermanos, pondré una introducción del libro de los Romanos como para ir aprendiendo un poquito más de por qué se escribe, de todo lo que ya hemos dicho respecto al libro, a la carta a los Romanos.
Bueno, rapidito, hermanos, esto sí rapidito, porque ahora sí acabamos, queremos acabar temprano, sabemos que están ansiosos por ir a sus casitas, a lo mejor no encuentran buses, a lo mejor no hay taxis, entonces procuraremos hacerlo lo más pronto que podamos. Nos hemos quedado en el versículo 21 de Romanos capítulo 1. Queremos avanzar, hermanos. Perdón, mis hermanos, nos hemos quedado en el versículo 22. Para llegar al versículo 22, por supuesto, ya hemos visto y lo repetiré nuevamente por las personas que están integrándose. Veo que ahora ya estoy experto en el Zoom. Ahora veo que hay 42 participantes, por ejemplo. Ahí veo una hermanita de Estados Unidos. Bienvenida, que Dios les bendiga. Entonces, ya vemos, entonces hay personas que se están integrando recién acá y hemos hablado en el capítulo 1, versículo 1 de Pablo, siervo de Jesucristo. La Carmita que estás ahí, ve qué linda esa palabra, Pablo, siervo de Jesucristo. Qué lindo entender, Marisol, la palabra siervo. La palabra siervo viene del original, de un original que significa esclavo, esclavo. Y es que este Pablo, que una vez era la autoridad, una de las autoridades máximas de los fariseos, porque él dice, pues en Corintios, yo fariseo de fariseo, dice, pues no. Entonces, ahora escribe Pablo, esclavo de Jesucristo. Y es bonito esa relación a la que yo creo que gracias a Dios, siempre he dicho esto, hermanos, siempre he dicho, no lo he dicho ahora, lo he dicho en momentos no sé, de descanso, llamémoslo así, o lo que sea. Siempre he dicho esto, la iglesia cristiana de Shaddai es una iglesia especial. Realmente, hermanos, la iglesia cristiana de Shaddai es una iglesia especial. Pocas iglesias hay como la nuestra, donde la gente es sencilla, donde la gente es humilde, donde la gente no es crecida. Y es más fácil hacer llegar esta enseñanza de que nosotros no somos líderes, no somos la gran papaya en el mundo cristiano, somos siervos, nunca. Todo lo que hagamos será para terminar siendo esclavos inútiles, dice su palabra. Todo lo que hagamos. Dice que nuestra justicia, o sea, por eso, hermanos, por eso nosotros no podemos, hay veces, honrar mucho a la gente, porque hay veces nuestra justicia dice que es como trapos de inmundicia, como los trapitos esos de la menstruación. Las mujeres van a entender más claramente de qué grado tiene nuestra justicia, hermanos. Por eso hay veces nosotros no es bueno que estemos diciendo, ay, qué lindo este hermano, qué lindo este hermano. No, porque nuestra justicia, hermano, es como ese trapito. Entonces, tener mejor la condición de Pablo, ¿no? Pablo, esclavo de Jesucristo. Habíamos aprendido, hermanos, también en el versículo 3, lo que significa dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era, dice, pasado del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu. Hijo de Dios, hermanos, de esta partecita, si quiero ampliarlo un poquito. Hasta el mismo Satanás le reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Ahí en Mateo capítulo 4, cuando le dice, pues, si eres Hijo de Dios, manda, pues. Hasta el mismo Satanás lo reconoce. Y qué linda esa enseñanza que hay, ¿no? Pues cuando en Mateo nos describe cuando le estaba bautizando Juan a Jesús y desciende Dios mismo, pues, ¿no? Y le dice, he aquí, mi Hijo amado. Y Pablo y Jesús, en un montón de versículos que para aquellos hermanos que lo anotan, yo lo anoté por ahí de aquí, de esas enseñanzas que me llegan a mí, hermanos, que me llegan a mí con frecuencia, esas enseñanzas que me llegan, que yo las rescato. Vean, anoten ahí, hermanos, todos los versículos donde Pablo, donde Jesús se llamaba Hijo de Dios. Más están en Juan. En Juan capítulo 1, versículo 1, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Juan capítulo 5, versículo 17, que Jesús era Dios, perdón. Juan capítulo 5, versículo 17 y el 18. Juan capítulo 8, versículo 58. Juan 14, el 9 al 11 y Juan 20 y 28. Donde Jesús, él mismo decía que era Dios. Pero no solamente se queda ahí,
sino que él era el Hijo de Dios. Y ahí habíamos hablado, ¿se acuerdan que habíamos visto, hermanos, en Marcos capítulo 3, cuando hay esa enseñanza que nos escribe Marcos, cuando Jesús venía en la barca y se duerme como hombre, pues cansado después de una semana larga de trajinar largo, y se duerme como hombre y se despierta como Dios. Y dice, yo soy. Y la tormenta, la lluvia, todo le obedeció y se calmó. Bueno, habíamos visto también en Mateo capítulo 16, pues no, cuando Jesús les pregunta como hombre, ¿quién dicen que ustedes que soy? Y Pedro le contesta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ahí se nota pues que para decir Pedro no le vio al Jesús en carne, le vio a Jesús en espíritu. Y es lo que le contesta Jesús. O sea, aquí en Pablo, en este capítulo, versículo 3, da una doctrina gigantesca, ¿no? De que Dios era tan hombre, Jesús fue tan hombre aquí, como tan Dios, como tan hijo de Dios, ¿no? Y bueno, hermanos, luego habíamos hablado en el capítulo, en el versículo 3, estoy controlando el tiempo, en el versículo 3, de la obediencia a la fe, que es todo lo que nos habla los 3 primeros capítulos los 4 primeros capítulos de Romanos, la obediencia a la fe, la obediencia a la fe. Después habla de esa fe que era divulgada en el versículo 8, esa fe que era divulgada por parte en todo el mundo del pueblo romano, no de la iglesia romana. Habíamos hecho un pequeño análisis en el versículo 16 de porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en el versículo 17 habla de la fe, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, entramos, hermanos, ahora sí al estudio de esta noche, donde vamos a ampliar mayormente todo lo que estamos viendo. Y en esta noche vamos a hablar de la culpabilidad del hombre. O sea, la culpa que el hombre tiene por lo que no le reconoció a Dios, cuando debió reconocer lo que era Dios. Y bueno, leamos porque las disculpas van después. En el versículo 18 habíamos visto el concepto que Pablo, al escribir a los Romanos, da de la ira de Dios. Y ahí dice, ¿no? Porque la ira de Dios, versículo 18. Y ahora como estamos en Zoom, aprovechemos del Zoom, pues, ¿no? Esperemos que no nos quite mucho tiempo el Zoom. Y a ver, Silvita Matabay, date voz, date sonido, date. Leen, doña Anita, pausadamente, lo que nos dice de la ira de Dios, el versículo 18. Sí. Dice, porque la ira de Dios, ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente, como nunca, imagínate, como que tanto está pasando. Ya. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Con injusticia, ahí te dice, la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Ese es el concepto de la ira de Dios, que Pablo lo pone aquí. Y más adelante, hermanos, ¿por qué estoy repitiendo este versículo? Porque van a entender lo que significa para Dios que detengan con injusticia la verdad. Acuérdense, hermanos, que en el versículo 25 les había dicho, hermanos, que pongan mucha atención y le subrayen ahí, donde dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Se acuerdan? En el versículo 25. Entonces, yo lo que quiero, hermanos, es que vayan. Y en el versículo 29, quiero que también subrayen lo que dice ahí, estando atestados de toda injusticia.
estando atestados de toda injusticia. Entonces, hermanos, conforme vamos desarrollando este estudio, vamos a ver la importancia que es esto de cuando dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya lo ampliamos la vez anterior sobre lo que es la ira del hombre y la ira de Dios. Y vamos más adelante cuando dice que también ya la vimos la semana anterior, el versículo 19, que nos dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, lo que de Dios se conoce, lo que de Dios se conoce, lo que la gente puede conocer de Dios, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y ahí explica por qué. Porque dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Hermanos, en esto me detengo otro poquito más, un poquito nomás, 8:30 nomás todavía, no se asusten. Sí, vamos a avanzar ahora bastante. Por eso habíamos pedido que la enseñanza empiece a las 7:30 con oración. Su eterno poder y deidad. Hermanos, esto es para aquellos que vamos a aprender ahora, son los iluminados. Aquellos que conociéndole a Dios lo negaron. No para nosotros, hermanos. Porque nosotros ya hemos disfrutado. A ver, ahí que estamos ahorita en Zoom. Qué bueno hacer esta enseñanza en Zoom, hermanos. Dios sabe por qué. ¿Quién no ha disfrutado del eterno poder y deidad de Dios? Alce la mano. ¿Quién como hijo de Dios ya ha disfrutado de eso? Ahí le veo un vistito a alguien que no le veo bien con los lentes, parece que es el Andresito. Pero, ¿quién no ha disfrutado ya como hijos de nosotros, como hijos de Dios? Ya hemos disfrutado de eso. De su eterno poder, de su deidad, ya hemos disfrutado, hermano. Nosotros no necesitamos esta palabra. Esta palabra habla de la culpabilidad del hombre, de los que son los que le conocieron así nomás. No de nosotros. Esta palabra para eso, para que entendamos por qué llegaron a la condición que vamos a ver más adelante. Entonces, eso que dejando claro, seguimos adelante cuando dice, se hace claramente visibles para ellos, no para nosotros, hermanos. Se hace claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, desde la creación del mundo quiere decirnos, hermanos, desde el principio, desde el versículo 1. Porque dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, desde ahí, desde la creación del mundo, nos da a entender que siempre para adelante ya mostró su poder. ¿Sí está claro eso, no es cierto? O sea, desde el principio, desde la creación del mundo, entonces ¿qué más sucedió después de eso? Todo lo que sucedió, pues dividió el Mar Rojo, pasaron en tierra seca, en el desierto conforme crecía la ropa, les crecía el cuerpo, nunca tuvieron que cambiarse de calzado, les cayó maná del cielo. O sea, desde ahí, siempre Dios fue mostrando, por eso dice aquí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo en adelante, ¿no es cierto? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, de modo que ya no tienen excusa en no creer en Dios. Ya no tienen, o sea, ya no tienen, ya por Dios, ya el ser humano ya no debería decir nunca más, pues no creo en Dios. Ya solo viendo las grandezas. Y esa es la diferencia entre el hombre natural, que lamentablemente quisiera ampliarle mala enseñanza, pero la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Esa es la gran diferencia, hermanos. Más adelante explico eso. No tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Pues habiendo conocido a Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y ahí sí, hermanos, perdónenme, no te enojes, Panchito.
En Hebreos, hermanos, vamos a Hebreos. Permite, ojalá le pueda encontrar donde quiero ir. Acuérdense que ya estudiamos esta partecita que yo les dije, va a haber un momento que les voy a explicar mejor. ¿Se acuerdan cuando estudiamos sobre qué era que estudiamos sobre los iluminados? En el capítulo 6 me parece que era. Sí, en el capítulo 5 es. Cuando hablamos de la esperanza. Sí, aquí en el capítulo 6. Ya, en el capítulo 6, hermano. Gracias, Diosito lindo. No le tenía bien ubicado. Cuando dice aquí, hermanos, pues habiendo conocido a Dios. Y aquí vamos a entender más ampliamente este habiendo conocido a Dios. Sí, de la forma que ellos le conocieron a Dios. Entonces vamos al versículo 4, Hebreos capítulo 6, versículo 4. De la forma que ellos le conocieron a Dios. De la forma que espero en Dios. Las personas que están llegando en este momento y si alguna vez no fueron cristianas y están acercándose a nosotros, no se queden en este momento. Porque en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Están siendo iluminados. O sea, están aprendiendo ciertas cosas que antes no conocían. Pero si no se siguen acercando a Dios y llega un momento que se separan, pasan a ser esto. Pasan a ser, ¿sí me entiendes, Panchito? Pasan a ser iluminados. Y yo soy tan egoísta contigo, mi amor. Me traes los lentes y me necesito. Entonces, ahí vamos a entender mejor. Y veamos el versículo 4. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la esperanza que yo les dije de estos iluminados? Que les lean el contexto. Dice el versículo 4. Porque es imposible los que una vez fueron iluminados. ¿Ah? Versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Del don celestial. Acuérdense que era de su eterno poder y su deidad. ¿Sí, sí está claro? Jaimito, Santa, ¿está claro? Ahí habla de su eterno poder y su deidad. Vean, y esto escribe Pablo y aquí escribe Hebreos que no dan los niños. Diciendo que la palabra de Dios es palabra de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don especial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Partícipes, clarito bichito, ¿no es cierto? Partícipes. No es que fueron bautizados, como dice Segunda de Corintios, Primera de Corintios, perdón, sino que fueron partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y asimismo gustaron, por Dios, aprender de la palabra de Dios. La esposa del Dieguito Dávila, sí o no que da gusto aprender de la palabra de Dios. Entonces, ellos gustaron. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero ¿qué dice? Y recayeron, sea otra vez, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Acuérdense cómo empezaba el versículo, ¿no? El versículo 4. Porque es imposible, dice. ¿Sí está clarito, María José? O sea, ¿qué es imposible que suceda con esta gente? Que pase lo que dice el versículo 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso es imposible. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Se dan cuenta lo que hace esta persona? Otra vez le vuelve a crucificar a Jesucristo. O sea, la persona que no tiene misericordia. Porque la tierra que bebe las lluvias que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los caudales es labrada, por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y a su fin es el ser, y su fin es el ser quemado. Pero ahí dice, pues acuérdense que habíamos aprendido sobre la esperanza. Ahí dice el versículo 9. Pero en cuanto a quién, María José, a vosotros, oh amado. Ahí sí, sigue lo que vimos la otra vez de la esperanza. ¿Está claro? Hermanos, pongan un vestido si está claro cuáles son los iluminados y cuáles son los que dicen aquí, como
el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos dice, pues habiendo conocido a Dios. O sea, ¿sí se dan cuenta que Martita, está claro eso? Se trata de ellos, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera es que le conocieron a Dios. Que ahí estás, Danielito Bautista, por ahí te veo con ojo de chícharo, porque te estoy viendo, Danielito, a Danielito Bautista. Te estoy viendo, ñaño. O sea, no seas así, ñañito. Mantente firme. Carmita Alarcón, mantente firme, ñaño. Mantengamos, y aquellos que ustedes también le están invitando y están ahí, veo nombres, Vierco, por ejemplo, no lo conozco. Mantente firme. Manténgase firmes. No sean como estas personas. Ahí veo otros nombres, no sé si está por ahí, pero que espero estén invitados porque estamos también aprendiendo algo importante sobre predicar el Evangelio. Ni le dieron gracia, así como aprendimos en Apocalipsis capítulo 4, que hasta los 4 seres vivientes, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos le daban gracia porque ellos fueron creados. Dice, no le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahí lo que ampliamos lo que decía Proverbios capítulo 1 la semana anterior, ¿no? Profesando, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios, se hicieron, como dice la traducción aquí, ¿no? A su neto. La traducción de necios es a su neto. Sin discernimiento. Gente, perdónenme la expresión porque ese es el verdadero, no. Gente inútil, sin discernimiento. Gente que cae en la estupidez. Así se hicieron. Ellos mismos se hicieron. En su misma vanidad. Y ahí nacieron un montón de filósofos. Y bueno, ahora entendemos cómo escribe Pablo a esta época, ¿no? Ahí había un montón de gente que ya vio la creación de Dios. Y eran necios. Y creían todavía, pues no, pues acuérdense, es que hermanos, entender que Pablo escribe esto es bien difícil para Pablo escribir esto, hermano. No es sencillo. Yo no sé mucho de la famosa, mi mujer sabe un poco más, pero espero no me deje mentir. ¿Cómo es que nace según los romanos, cómo nace la mujer? De un error de los dioses. Así nace la mujer. De un error de los dioses. Porque sale el fuego, dice. Ahí no tengo los nombres de aquí, pero así creían los romanos. O sea, en su necio corazón. Y aquella que ve una carita ahí que les defiende mucho a las mujeres, se va a enojar por eso. ¿Por qué? Porque así, según los romanos, nació la mujer. De un error de los dioses. Y nace la mujer. A gran diferencia que ahora vamos a ver cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Pero así creían los romanos. De un error. En verdad, hoy lo leí. Entonces, a ellos son a los que le escribe esto, a esta gente necia. A esta gente que ya tuvo la oportunidad de conocer a Dios. Y aquí vamos a entrar al estudio de esta noche, siendo las 8:44, que creo que hemos avanzado bastante. Y dice, versículo 23, ¿cuál es el valiente que nos ayuda leyendo el versículo 23, hermano? A ver, un valiente o una valiente, que no sea el Juanito, que no sea el biche. Amén, Paquito. Eso, que sea la Dianita. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. ¿Te das cuenta, Dianita? Lo que dice el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron. La palabra cambiaron, hermanos,
literalmente significa en su original, rebajaron. Rebajaron a la gloria de Dios. Porque es fácil entender, Alexis actualmente, Roger, cuando dice, y cambiaron, o sea, y con lo que te voy a leer vas a entender fácilmente, y por eso el original se aplica ahí, porque voy a palabrasear, ¿no? Dice, y rebajaron la gloria de Dios incorruptible, o sea, algo incorruptible, algo que no era corrupto, le rebajaron a semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahí es cuando entendemos que la palabra cambiaron es rebajaron. Y hermanos, para que esto entiendan los romanos, para que esto se entienda, por eso es la importancia de este libro para los romanos. Ahí vienen las respuestas que Pablo hacía. Para que entiendan esto los romanos, era bien difícil. Todo el imperio romano, ¿a quién adoraban? ¿A quién le ponían en condición de Dios? A ver, alguien que participe ahí. Todo el pueblo romano, ¿a quién le ponían en condición de Dios? ¿Ah? Cualquier voluntario, cualquier Jaimito Santa Cruz voluntario. ¿A qué hombre le ponían en condición de Dios? Al César. Al César. Entonces te das cuenta, se cita, digamos, Jaimito, no al César nuestro, no al César Ramos, al César, al rey de ellos. Le pon, o sea, a Dios, incorruptible, le ponían en condición de un hombre corruptible y era Dios. Y si esto escribía al imperio romano, o sea, digan ustedes, a los corintios, a todo lado, era como que medio, bueno, pues por último no es tan fuerte. Pero ir a escribir eso a la capital del imperio romano, eso es macho. Y que ahora entendemos, Juanito, por qué el versículo 8 dice Pablo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga en todo el mundo. Porque les estaba escribiendo a los romanos que ellos tuvieron que cambiar esa mentalidad que decía el versículo 22 y entender que no era que tenían que adorarle al César, sino tenían que adorarle a Dios. Y eso es lo importante que se rescata de esta enseñanza, del versículo 23. Lo que Pablo tiene que escribirles a ellos, hermanos, para que eso suceda en un ser humano. Vean, yo he conocido mujeres de esposas, poniendo esto en una forma práctica para hacer mejor entendida, ¿no? Aquí, en esta sala, ha estado sentadas esposas con mi esposa dándoles consejería. Y los maridos les han metido pisas. Les han arrastrado moral, psicológica, físicamente. Les han infectado de pendejadas en sus cuerpos. Les han encontrado con la amante en la cama de ella. ¿O no me estoy mintiendo, mi amor? Y no entienden que no es el hombre de su vida. Yo no sé por qué estoy hablando de eso. Y Dios mío, mijita, por Dios, déjale, sepárate de ella, déjale, de él. Nosotros te apoyamos, ¿qué te damos? ¿Qué te ayudamos? Ahorita te pago un taxi, ándate a la casa de tus papás. Y entra en un proceso de que el hombre cambie, pues no. Pero no, hermano. Semana pasa, 15 días pasa, ahí están comiendo. Es más, hasta ahora están comiendo. Espero en Dios que esa situación ya haya cambiado, pero cuando pasaba eso, hermano. Así es el ser humano. Tienen sus dioses. Hay hombres que se vuelven dioses. Hay mujeres, y hoy vamos a tomar un poquito el tema de la familia, hermano, porque más adelante nos lleva la enseñanza a eso. Y vamos a ampliarlo más ahí.
Pero a lo que quiero llegar del meollo del asunto es de esta parte donde dice, y rebajaron, o sea, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, no hay mejor cosa en la vida del Hijo de Dios. Y esto no va contra nadie en particular, porque esto es algo que tengo que hablar desde hace mucho tiempo atrás. Lamentablemente, una de las personas está aquí en la reunión. Pero, hermanos, le bajamos a Dios, a la deidad de Dios, a hombre, nosotros, o sea, estos hombres, perdón, le bajan a Dios, a la deidad de Dios, a la deidad digamos, a semejanza de hombre, corruptible. Y Dios ya lo hizo. O sea, Él ya lo hizo. Él no necesitó que el hombre haga eso. Dios ya lo hizo. Cuando Dios, sin encontrar a qué aferrarse, se hizo hombre. Y Pablo está escribiendo esto después de que Dios ya se hizo hombre. Y murió en muerte de cruz, lo que nos dice Filipenses capítulo 2. Y murió en muerte de cruz, se hizo siervo y todo lo que hemos aprendido. Que Danielito decía la otra vez que quería que explique ampliamente eso. Pero Dios ya hizo eso. Él ya hizo por su propia voluntad. Y ese momento cuando escribe Pablo esto, Dios ya estaba en los cielos, Jesús ya estaba en los cielos. Pero el hombre quiere otra vez bajarle al hombre, a Dios, a ese sitiado. Y le pone a condición de hombre corruptible, otra vez. Y no conforme que poner a condición de hombre corruptible, le pone de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Vean, hermanos, en el mundo cristiano, está hablando del mundo cristiano, por eso necesitas ser cristiano para entender eso. Tienes que tener las cosas con equilibrio y con mucho respeto a las personas que no piensen como está escrito en la Biblia. Pero tengo que decirles la verdad. Yo no me puedo callar. Ustedes, mis queridos hermanos, espero en Dios que no. Pero yo veo espeluznado que al animal le ponen en condición del hombre. O sea, no se conforman con bajarle a Dios a condición de hombre, ¿no? Sino que le bajan más abajo. Eso dice, ¿no es cierto? A condición de reptil. O sea, adoran más al reptil, a la ave, a los cuadrúpedos, a las mascotas, que al mismo Dios. Hermano, yo quiero mucho a los animales. Y por Dios, la gente es testigo. Yo no tengo animales, mascotas así, como veo que tienen muchos de ustedes, porque yo sufro mucho. Ahorita me estoy sufriendo por un perrito, que es mi perrito, el osito callejero, que no viene, ya le voy a ir a buscar. Pero yo a ese perro le lavo, pero por Dios, ¿qué he hecho por ese perro? Pero es como el ejemplo de los hermanos carnales, ¿no? Puedes bañarle y le encanta la calle. Ya no puedes bañar. Así son los hermanos carnales. Coges, le bañas, le pones shampoo, le pones. La primera temporada le bañábamos, le poníamos shampoo, todo esto. A los 2 días a la calle se iba a revolcar al lodo. Así son los. Digamos, a las 2 horas ya estaban revolcándose ahí afuera. Así son los hermanos carnales. Algún día hemos ampliado esa enseñanza. Pero así igualito es mi perro. Y por ahí también me hace acuerdo de uno que le quiero como hijo, que es igualito, que tiene todo para ser feliz, pero le encanta estar en la calle mundial. Hermanos, y yo le cuido al perrito. Y hasta lo operé. Ahí está la Dani que me prestó la tarjeta del biche para operar al perro cuando la atropellaron. Con la Dani me acuerdo que nos fuimos cargándole al perro y ya lo operaron y todo. Pero hermanos, hay gente que tiene mascotas y le eleva a condición de humana a la mascota. Hermanos,
les ponen frenillos en los dientes. Frenillos, hay odontólogos, veterinarios, les ponen frenillos en los dientes. O sea, guardemos un equilibrio, hermano, de qué es el animal y qué es el ser humano. Otra de las razones por las que yo no tengo, bueno, y como dice Pedro, yo no he ido, digamos, Pablo no me vino a predicar yo mismo, perdónenme, hermano. Pero hermanos, procuremos en el cristianismo tener un equilibrio. Respecto al, vean hermanos, vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Mi Biblia ya ve. Oh Dios, si saben dónde se puede arreglar estas Biblias, vean cómo está mi Biblia ya. Ya se me está saliendo las hojas. Vamos en Génesis, para ubicarnos realmente qué son los animales para nosotros. Necesitamos. ¿Sabían ustedes que hay una fundación que se llama PETA? Por acá le tengo anotado PETA. Hermanos, que tiene financiamiento del Estado, de una organización, se llama PETA, que defiende los derechos de los animales y recibe dinero. Y campañas como esas van y sacan a las langostas de los restaurantes para que no les maten. Esas cosas, hermanos, caemos en la exageración. Vean lo que dice, hermanos. Vamos a ver, vamos desde la creación, porque acuérdense que estamos estudiando la creación de Dios, lo que el hombre ha negado. No le da gloria por esta creación. Y empieza a las cosas que Dios creó a ponerle en niveles extremadamente equivocados. La creación de Dios. Y el versículo, ¿y por qué estamos leyendo esto, hermanos? Estamos en Génesis, vamos a ver desde el versículo 21, capítulo 1, versículo 21. Pero al final dice, pues en el versículo 24 dice, por lo cual también, en el versículo 24 de Romanos 1 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, Dios creó esto, y dice Génesis capítulo 1, versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos. De ahí nace pues el pez grande que habla Jonás, ¿no? Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y dice, según su género, acuérdense de esa parte, que las aguas produjeron según su género. Acuérdense de esa parte de género que vamos a ver después de la homosexualidad y el liberalismo que vamos a hablar hoy día también. Según su género, verán. Esa parte quiero que la dejen ustedes pendiente. El versículo 21 cuando dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Acuérdense que decía que le adoraron a las aves y todo eso, ¿sí o no? A las aves, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquese los aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y vean lo que dice después, desde el versículo 20, en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto yo quiero que se ubiquen en el contexto real que tiene que ubicarse el hombre frente a los animales. ¿Está claro, Juanito? La creación del hombre frente a la creación de los animales. Hay una diferencia abismal para Dios. Dios les pone en sitiales diferentes. Porque en el versículo dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas producen según su género. Y al final dice, pues no, y el versículo al final dice, y vio Dios que era bueno. Pero el 26 dice, entonces Dios dijo, no dijo pues, hagamos a los reptiles a mi imagen. No dijo pues, hagamos a los animales, a las criaturas gigantescas del mar a mi imagen. No dijo eso. Dice al hombre, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
Conforme, esta parte cuando dice conforme a nuestra semejanza, tiene una connotación tan grande, hermanos, que lo van a entender cuando estudiemos alguna vez Hebreos capítulo 1, versículo 3. Conforme a nuestra semejanza, lo que llegaremos a hacer también, hermano. A esto llegaremos a hacer, porque así nos creó Dios. Así nos creó Dios. Y hasta allá estamos llegando nosotros. Seremos perfeccionados, a ser conforme a nuestra semejanza. Aquí habla del Dios Elohim, ¿no? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y señoré, dice, pues por favor, hermanos, Viche, Roger, y señoré, dice, al hombre le dice, que señoré del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Para qué le creó? Para que señoree, para que esté en un nivel superior. Y creó Dios al hombre a su imagen e imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Y qué dice? Y sojuzgadla. Y señoread en los... ¿Y qué dice? Y señoread. No dice, hágale igual que a nosotros. No estamos al nivel de los animales por creación. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno. Y al final dice, pues no, en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Hermanos, esto cuando escribe de gran manera, lo escribe Jesús, Dios, lo escribe Dios, después de que creó al hombre, no después de que creó a los animales. Por Dios, tengamos perspectiva respecto a nuestras mascotas. Nadie te dice, hermano, pero nadie te puede decir que no tengas una mascota. Que la críes, si no le puedes dar de comer, no la puedes dar un buen trato, no la tengas, simplemente no la tengas. Pero tampoco le lleves a niveles que un poquito más, y por Dios, hermanos, yo visito veterinarios. Ahí en Cumbayá había una doctora, muy amiga, es extranjera ella, no me acuerdo si hizo en ese tiempo amiga, pero en Cumbayá, por acá se entra dice donde él se va a San Francisco y para el otro lado se va para la Ruta Viva. Y ahí al final hay una clínica veterinaria que le fue a visitar una vez y tenía un lugar para ¿cómo es? El descanso psicológico del perro. Y que le tenía con sauna, turco, con todo, hermano. Por Dios. Gracias a Dios, aquí hay gente que sabe que cuando digo esto no estoy mintiendo. Yo 10,000 veces prefiero gastar en gente que está aquí en este entorno y en ellos, que son gente que yo quiero mucho, y darles a ellos sus 50, sus 100, sus 20 para que hagan compras. Quise gastar en un animal en esas condiciones. No lleguemos a esa exageración. Esas exageraciones nos vuelven las mismas condiciones de aquellos hombres que nos habla Pablo. Y bueno, y se puede decir un montón de cosas más, hermano. Un montón de cosas más. Claro, acuérdense que en el capítulo 3, versículo 1, de quien se vale Satanás, porque hermanos, acá una aclaración aquí, ¿no? Mis hermanos que nos están escuchando, no es que Satanás era la serpiente. Es que Satanás se aprovechó de la serpiente, que era astuta, para hablar a Adán y a Eva. Primero a Eva. Por eso dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios, que dice, había hecho. Y ahí empieza el gravísimo problema de Adán, ¿no? De Eva. De no darse cuenta que quien le estaba hablando a ella era una serpiente. Y era Satanás utilizando a una creación que ellos debían sojuzgarla. Que muy bien le podía decir en aquel momento antes del pecado, muy bien le podía decir, silencio serpiente, cállate y lárgate, no te quiero parar bola.
Porque no había pues lo que hay ahora, que hay una serpiente, no, no, no. La relación que había entre los animales es una relación como la que va a haber después en los postreros días. Entonces, el primer grave error que comete el hombre es en darle lugar al animal. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Y de ahí pues la historia nos enseña, hermanos, que el animal fue dado para el sacrificio, pues, ¿no? Para el sacrificio. Los corderos, las aves, eran para sacrificarlas por la expiación de los pecados. Esto no quiere decir, hermanos, que la Biblia habla de que el animal hay que maltratarlo. Lamentablemente este estudio es muy amplio, hermanos, pero la próxima semana, como siempre, les meto tipsitos de lo anterior que hemos estudiado. Les voy a meter esos tipsitos para no alargarme mucho esta noche, donde Dios habla que cuiden a las ovejas. Nos comparan a nosotros como ovejas. En Salmo 23, Pablo nos da una lección de cómo es la relación con Dios, con las ovejas y el pastor. El mismo Jesús nos habla de la relación que existe de la oveja perdida. Y él dice, pues para hacer la analogía de que el cristiano no sea perdido y le vayamos a buscar al cristiano que se pierde, hermano, le vayamos a buscar, hace la relación en la parábola como la oveja. Eso muestra que Dios ama a los animales, pero les pone en el sitial donde deben estar, que sirven para sojuzgarla, para alimentación, para todo eso sirve. Por supuesto, hermanos, matarles y sin maltrato, sin maltrato. Una cosa tiene que ver el maltrato que tengas para matarle a un animal para luego comerle, que no lo comas porque lo maltratan. O sea, no tiene sindéresis eso. En la India hay gente que se está muriendo del hambre y le adoran a las vacas. Hay un templo, metas en al Google, hermanos, hay un templo para los ratones. La orina de los ratones es bendita. Lourdes, contigo vimos ese documental. O sea, todas estas cosas, mis queridos hermanos, crean la ira de Dios. Todas estas cosas, mis queridos hermanos, es lo que dice el versículo 18, donde dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cosas como estas. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible. Ojalá me digan veterinarios y me digan que les estoy quebrando la clínica veterinaria. No se trata de eso, hermanos. Ustedes son libres de vivir su vida con sus mascotas como quieran. En mi obligación, la obligación del que enseña la palabra de Dios es dirigirles y enseñarles cómo tenemos que actuar como hijos de Dios, no actuar como ellos. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por supuesto, también la gente por su necesidad espiritual de adorar a algo, empezaron a adorar a un montón de cosas, pues, ¿no? En lugar de darles, ahí está la historia de Rómulo y Remo. ¿Sí o no, mijita? No me estoy equivocando, Rómulo y Remo, que se valieron de un perro, era de un lobo, para la creación del Imperio Romano. O sea, a ellos es a los que le escribe Pablo y les dice, y cambiaron. O sea, Rómulo y Remo se encontraron con un lobo, y este lobo no me acuerdo cómo se llamaba, Afrodita, búscala ahí, mi amor, no sé cómo se llamaba, Lúpero, no sé cómo se llamaba este lobo, y este lobo fue y ayudó para la... ¿Ah? ¿Alguien dijo algo? Luperca. Luperca, gracias. Luperca, así es, Luperca. Gracias, ñañita. Luperca. Y él fue y ayudó para la fundación de... A ellos es a los que les escribe, pues, y les dice, para hacerles aterrizar a los romanos y hacerles entender
que la gloria de Dios es allá y que hacia allá tiene que ir la adoración y darle las gracias. Porque dice, pues en el versículo 21, no le adoraron ni le dieron gracias. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves cuadrúpedas y de reptiles. Cuando en el versículo 24 dice, si estamos bien con el tiempo. Cuando el versículo 24 dice, por lo cual, tenemos que entender, hermanos, que es una intersección entre el versículo 23 y en el versículo 24. ¿Estás de acuerdo, Jaimito? Cuando dice por lo cual, o sea, es una por esta razón. O sea, porque no le dieron la gloria a Dios. Porque en vez de darle gracias, y volvieron insensatos y se volvieron necios, y adoraron y le bajaron, en vez de adorar a Dios incorruptible, le adoraron a un hombre corruptible como el César, y a las aves y a los cuadrúpedos y todo eso, por esta razón, o sea, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, por esta razón, Dios les entregó a la inmundicia. Les entregó. Acuérdense que en el versículo 22 dice, y les rebajaron. Cuando dice aquí que les entregó, por esta razón les entregó a la inmundicia. Quiere decir, hermanos, que les encarceló. Les encarceló a la inmundicia. Por eso es que el hombre llegó a esa degradación humana de aquella época y de la actualidad, hermano. Vean lo que dice. Por lo cual también Dios los encarceló o les entregó a la inmundicia, o sea, a la suciedad moral. Cuando la traducción de inmundicia, para aquellos hermanos que les gusta estudiar este tipo de traducciones y demás, se habla de la suciedad moral. A eso les entregó. En la concupiscencia. En la concupiscencia. Ahí, hermanos, las vistas de sus corazones. Concupiscencia, hermanos, es deseos desordenados. A sus deseos desordenados. A eso les entregó. Entendiendo, hermanos, que es para aquellos, hermanos, esto no tiene que ver, por Dios, valga la aclaración, porque puede hacer una pregunta, y si hay preguntas de ahí, hermanos, aprovechando el Zoom, pregunten. Esto no tiene nada que ver con Santiago 1.4, ¿no? Verán, Santiago 1.4. Perdón, 1.14, perdónenme, 1.14. Santiago 1.14. Habla, aquí dice que les entregó a la concupiscencia. Aquí vuelta habla de la concupiscencia del hombre. Dice, bienaventurado el varón, el versículo 2, donde te habla que la tentación es la oportunidad de decirle no. Es lo mejor que puede pasarnos de aquí, porque bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, por lo cual, por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Esta concupiscencia es la que vive en nosotros. ¿Se acuerdan de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2? Hablaba del pecado que nos acecha. Es de esa concupiscencia. Es de cuando Pablo en Romanos capítulo 7 habla del pecado que mora en mí.
donde Pablo dice, miserable de mí. Esta es su propia concupiscencia. Pero aquí Dios dice, a gran diferencia de lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 14, dice, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, o sea, les entregó a la concupiscencia que ellos ya tenían. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Por Dios, díganme que está claro. Les entregó a la concupiscencia que ellos tenían. A esa concupiscencia donde se genera el pecado, según nos dice Santiago, a esa les entregó, a la concupiscencia de sus corazones. O sea, a los deseos desordenados de sus corazones. De modo que desordenaron entre sí, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y esto es lo que les había dicho, que relaciones vamos con el versículo 18. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahí vamos a hacer un alto, hermanos, porque ya nos está acabando el tiempo. Para explicar esto, cambiaron la verdad por la mentira. Y de ahí dice más adelante, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y ahí dice, encierra esto, Pablo, con una forma de hacer, es decir, pero ustedes no sean así. Porque dice, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿A quién se refiere? Al Creador. Él es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, cuando dice aquí Pablo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto yo quiero ampliarles para que sea una forma práctica de entender el alto riesgo que tenemos nosotros los hijos de Dios, o aquellos que nos están conociendo, como dice aquí, los que están siendo iluminados, los que están aprendiendo de Dios, los que están gustando de la palabra de Dios, como dice aquí, como dice la palabra. Los que gustan de la palabra de Dios, tengan mucho cuidado. Cambiar la verdad por la mentira. Vean, hermanos, yo he tenido 2 casos personales que me impactaron mucho. Que ellos cambiaron la verdad que tenían ya por la mentira. Yo tuve un caso hace muchos años cuando la iglesia empezó. Cuando yo empecé a servir en la iglesia, perdón. Cuando estábamos en el Libertador. Antes de ir al Libertador, estábamos en la iglesia aquí en la Páez, arriba de la comandancia. Y ahí empecé a ir a la iglesia. Y justo cuando yo llegué a la iglesia, llegó una familia. Y esta familia fue con un montón de hermanos. Este muchacho trajo a los hermanos y trajo a otros hermanos más. Bueno, en fin. Y me acuerdo que estos hermanos llegaron a la iglesia y fueron bendecidos grandemente, hermano. Estamos hablando de cambiar la verdad por la mentira, hermano. La verdad por la mentira. ¿Cuántos de nosotros que hemos asistido a la iglesia por mucho tiempo nos dejamos de engañar de la mentira y dejamos la verdad y las consecuencias que han traído nuestra vida por acercarnos a la mentira? Yo me acuerdo que les decía a ellos, ¿qué viste ustedes cómo están bendecidos? Yo era desesperado en medio de la crisis que yo tenía en ese tiempo, porque yo llegué más pelado que una pepa de aguacate a la iglesia, hermano. Con deudas increíbles. No sé si estará el Dieguito Cruz, que vivió en esos tiempos, cuando él era mi amigo en esos tiempos. Pero yo no tenía para nada, para poner gasolina caro no tenía. Bueno, era una situación bastante difícil la mía. Y de lo que no tenía, buscaba para darles a ellos para que vayan a la iglesia, porque vivían en el sur. Y les daba para los pasajes, o a veces pedía prestado al yoyo. Y ellos, hermanos, yo hacía cosas para que ellos sean bendecidos. Empezaron a asistir a una célula que teníamos nosotros en el sur. Y no hacía cosas, pero hermanos, fueron tan bendecidos que les dieron un trabajo a 5 o 6 cuadras de la iglesia. Verán, no tenían para los pasajes. Y les dieron un trabajo a 5 o 6 cuadras de la iglesia. O sea, ya no necesitaban para los pasajes. Yo decía a Dios, bendíceme de alguna manera que les pueda dar un trabajo. A la mujer le decía, pero ñañita, compremos edredones para que tú veas, buscando en mi razonamiento. Dios me dio un chislazo.
En el trabajo donde ellos tenían un almacén de electrodomésticos, les dieron la guardianía, la guardianía del local. El marido, que era guardia de un almacén que era en el centro, le pasaron la guardianía de ese local. Era almacenes Ricky, no sé si ustedes se acuerdan que había las 2 de octubre. ¿Tú se acuerdas de quién estamos hablando? Y yo les decía, ¿cómo les bendice Dios? Tengan cuidado con las bendiciones que Dios les da. Y llegaron a tener, bueno, hermanos, la historia es larga. Las bendiciones que esa gente empezó a recibir fue increíble. La mamita de ellos, que era una linda mujer, se parecía mucho a mi vieja. Pudo tener un barcito y les vendía los desayunos a los empleados. ¿Qué más? Pues imagínense. Ya no pagaban arriendo, no gastaban en pasajes para la iglesia. Y empezaron a no ir a la iglesia. A cambiar la verdad por la mentira. Ay, es que está muy de noche. Es que el problema es este. Es que si nosotros no vamos, cuidado, hermano. Cambiar la verdad. Vean los peligros que es la verdad por la mentira. Tuve otro caso en la iglesia, hermano. Un muchacho que llegó a la iglesia ateo. Y yo le prediqué al muchacho y se convirtió, pero se convirtió sinceramente. Se hizo un iluminado. Llegó a tener responsabilidades en la iglesia. Pero después dijo, no, me hago ateo otra vez. Y justo le leía este capítulo y le decía a mi hijito, porque lo trataba como, era como hijo mío. Un muchacho muy inteligente, bendecido igual con la familia y todo. Y empezó a tener otra vez. Ten cuidado, mijito. No te dejes convencer de la mentira por la verdad. Los riesgos que lleva. Hoy sé que están, todas esas familias que les digo están divorciados, separados. Por ahí me enteré que andan en alguna pendejada de homosexualismo, tontería. Vean, hermano. Es verdad que sucede eso. No es mentira. Son los riesgos de cambiar la verdad por la mentira. Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y esta vamos a dar la introducción para, vean, hermanos, hay muchas verdades en la iglesia que no es bueno que el hombre cambie la mentira. Una de las grandes verdades que hay, hermanos, es la de las parejas, la de las familias. Dios dio responsabilidades al esposo, responsabilidades a la mujer, claras, definidas, verdad. Y queremos cambiar. La autoridad en el hogar le da al hombre. No se olviden de este principio, parejas, eterno, que siempre he enseñado a aquellas parejas que Dios les he tomado a cara. El hombre gobierna, la mujer administra. Son verdades que la Biblia nos enseña. Y empezamos a cambiar por mentiras. El hombre gobierna, la mujer administra. El hombre es la autoridad. Son las verdades. Hay un montón de verdades en la Biblia, hermano, que las cambiamos por mentiras. Y esto vamos a ampliarlo la próxima semana, porque más adelante nos habla aquí en las partes que se degrada el hombre, de las altanerías de los hijos contra los padres. Hermanos, no dejemos que la mentira se apodere de la verdad escrita aquí en la Biblia, hermanos. No necesitas estudiar tanto. Parejas, por Dios, esposos, esposas, lean, siempre digo esto. Lean Efesios 5, del 21 en adelante. Lean desde Efesios 5, 18, donde empieza a decir que no nos embriaguéis por vino, con vino, en el cual hay disolución, y te habla de que seamos sobrios y seamos llenos del Espíritu, para poder entender ahí sí lo que nos dice Efesios 5, 21 en adelante. Y nos da una linda enseñanza Pablo, haciendo analogía de lo que es Jesús con la iglesia, de lo que es el esposo con la esposa, del deber sacerdotal que tiene el esposo, de ser la cabeza en el hogar, para ser cabeza representada por Dios en un sinnúmero de cosas.
Esas son las verdades que nos deja Dios. Perdónenme que me haya ampliado, pero es necesario que el cristiano tenga claro lo que es eso. Lean por Dios, Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 hasta el 12. Lean por Dios, pareja, Salmo 127. Son bases para los hogares. ¿Dónde está la verdad para ustedes como parejas? Veo parejas, por eso estoy diciendo eso. Pero cambian la verdad por la mentira. Tengan cuidado de cambiar la verdad por la mentira. Y la próxima semana, hermanos, vamos a llegar a estudiar el versículo 25. Ahora sí hemos avanzado bastante, hemos avanzado 3 versículos, hermanos. Y la próxima semana vamos a estudiar el versículo 26 y el versículo 27, hermano, donde vamos a hablar a toda la degeneración que llegó el hombre, hermano. Por esto, versículo 26. Léenos, Julita, por favor. Versículo 26 y versículo 27 de Romanos capítulo 1. Amén. Léenos, La palabra del Señor dice, Romanos 25, 1, 26 y 27. y ya. Ay, Señor. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El 26 y el 27 ahí mismo. Ah, ya. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra las naturales. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con las mujeres, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Amén. La próxima semana estudiaremos esos dos versículos, hermanos, que nos habla al grado extremo que llegó el hombre por estas circunstancias. Acuérdense que hemos hablado, hermanos, que Dios les entregó, les encarceló. Y oraremos por estas personas, hermanos. Aclararemos la posición de nuestra iglesia frente a esto, hermanos. La oportunidad que nosotros les daremos a todo aquel que se arrepiente respecto a estas cosas, hermanos. Espero en Dios que haya quedado clara las enseñanzas, hermanos. Haciendo un resumen rapidito, hemos hablado, hermanos, de profesando ser sabios, versículo 22, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, hermanos. Donde Dios nos ha enseñado que nosotros debemos sojuzgar la tierra y gobernar a todos estos animalitos que Dios nos ha dado, no para adorarlos, ¿no? Y que adoremos siempre a Dios, no adoremos al hombre. Tengan cuidado, hermanos. Hay muchas iglesias que cometen, que no es la nuestra, y sí puedo decir claramente la nuestra, pero hay muchas iglesias que empiezan a adorar a los hombres. Tengan cuidado, hermanos. Somos humanos, somos normales, somos terrenales. Dios les bendiga, hermanos. Juanito, si por favor, con el tiempo que nos queda, nos despides en oración, por favor. Amén. Amén, hermanos. Un día más, una noche más en donde hemos podido aprender de su palabra, aprender estas lindas verdades que tienen las cartas paulinas y la sabiduría de nuestro hermano Pablo, en donde desde ese tiempo aún tiene enseñanzas para dejarnos y que nosotros podamos seguirnos guiando y aprendiendo. Qué bueno el que podamos seguir todos juntos, el que podamos seguir unánimes y avanzando. Yo creo que el Señor tiene algo especial para nosotros, algo muy especial el que debe tocar nuestras vidas. No sabemos a qué nos enfrentamos, hasta dónde llegaremos, pero yo creo que el Señor sabe hasta dónde vamos a caminar y por qué camino vamos a conducirnos. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a encomendar este tiempo dando gracias al Señor por su palabra. Amén. Mi Dios, gracias
Te doy esta noche gracias, papito bueno, por tu amor, por tu fidelidad y por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, mi Dios, porque a pesar del tiempo difícil, sin embargo, Padre bueno, nos has permitido tener un plato de comida en nuestra mesa. Nos has permitido compartir con las personas que amamos. Oh, Señor, posiblemente si esto no pasaba, tal vez nunca pasarían cosas que han pasado hoy. Yo digo, todos tenemos historias que contar, historias que escribir en nuestra vida personal. Y yo sé que el Señor está tratando con cada uno de nosotros, que el Señor está haciendo su obra en cada uno de nosotros. ¿Cómo no decirte gracias, papito bueno? Gracias, Señor, porque estamos a tus pies, Padre, buscando seguirte, buscando caminar, avanzar en este camino a veces difícil, pero que sabemos que vamos a llegar, Señor, a veces cayéndonos. Pero estamos seguros, Señor, que tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos da la mano y nos levanta y nos ayuda a salir adelante. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias por esta palabra que hemos recibido. Gracias, Señor. Gracias, papito bueno, por la vida de nuestro hermano Paquito Palacios. Gracias por su familia, Señor. Gracias por todo lo que ellos hacen y representan para la obra del Señor. ¿Cómo no decirte, mi Dios, que nos sentimos bendecidos por esta familia tantos años, Señor, tantos años en que hemos estado juntos, luchando y compartiendo la palabra del Señor. Mi Padre bueno, te pido que bendigas a cada persona que está aquí hoy. Pido que los toques, que los mires, Señor, que las promesas que tú tienes para ellos se cumplan, Dios. Así es, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Que cuides a cada uno de los miembros de su familia, que los protejas, Señor. Claro. Cuando a veces tengan que salir por trabajo, por alguna necesidad urgente, te pido, mi Dios, que los cubras, que los llenas de tu amor, de tu poder, para que nada pase, papito bueno. Te damos las gracias de esta noche. Te damos gracias por este alimento espiritual que recibimos, Dios. Sí, Padre. Y nos quedamos, Señor, tomados de tu mano, con tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder seguir caminando y enfrentando esta crisis, Dios.